después de que ella pague mi viaje. La meteré en un asilo. Escuché esto cuando mi nuera olvidó colgar el teléfono. Entré en pánico. De verdad había pagado su boleto de ida. Pero cuando decidí congelar sus tarjetas, me alegré de tenerte. Aquí, sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me ves para que sepa hasta dónde ha llegado. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Estaba de pie en mi cocina, sosteniendo el teléfono inalámbrico que había estado sonando segundos antes. Sandra me había llamado para preguntar por un detalle menor de sus próximas vacaciones en Europa, esas mismas que yo estaba tan emocionada de pagar. Ella lo había pintado como una segunda luna de miel con mi hijo, Michael. Algo que necesitaban desesperadamente para reconectar después de 15 años de matrimonio. Yo estaba encantada de ayudar. A los 72, ¿para qué más servía mi dinero si no era para hacer feliz a mi familia? El viaje costaba casi $8,000, pero ver el rostro de Sandra iluminarse cuando ofrecí pagarlo valió cada centavo. Ese día me abrazó tan fuerte, llamándome la suegra más generosa del mundo. Pero no había colgado bien la línea. Seguía conectada y la escuché hablar con alguien más, probablemente su hermana Karen, por el tono familiar. Lo juro, Karen. Esta vieja es tan ingenua. La voz de Sandra crepitaba a través del altavoz del teléfono. Acaba de entregar 8,000 sin hacer preguntas. Michael cree que debería esperar hasta después del viaje para sacar el tema del asilo. Pero la verdad, me estoy cansando de fingir interés en sus cuentitos y quejas. Mis manos empezaron a temblar. Debería haber colgado. Debería haberles dado privacidad. Pero algo en el tono de Sandra, una frialdad que nunca le había escuchado, me dejó congelada en mi lugar. Lo mejor es que, en realidad, cree que estamos agradecidos. Continuó Sandra con una risa que me revolvió el estómago. Como si de verdad creyera que queremos pasar nuestras vacaciones pensando en ella. Este viaje es para escapar de toda esa responsabilidad. Una vez que volvamos descansados y bronceados, empezaremos a mirar esas instalaciones. Ya encontré 3 buenas opciones que aceptan Medicaid. Me desplomé en la silla de la cocina. Mis piernas de pronto incapaces de sostenerme. Medicaid. Yo no era pobre. Tenía ahorros, inversiones, una casa pagada. ¿Por qué estaría Sandra mirando asilos de Medicaid, a menos que planease quedarse primero con todo lo que tengo? El momento es perfecto, siguió Sandra, últimamente ha tenido esos momentos de anciana. Olvidando dónde dejó las llaves, repitiendo, historias, será fácil convencer a la gente de que necesita cuidados profesionales. Michael ya está de acuerdo. Está cansado de que lo llame todos los días, de que quiera venir a cenar, de que necesite ayuda con pequeñeces. Cree que es hora de que tenga supervisión profesional. Esos momentos de anciana de los que hablaba Sandra no eran señales de demencia. Eran señales de soledad. Olvidaba mis llaves porque estaba distraída pensando en lo silenciosa que estaba mi casa. Repetía historias porque estaba desesperada por conversar. Por alguien que me escuchara. Y los llamaba todos los días porque eran mi única familia desde que mi esposo Harold murió hace 5 años. Creo que le damos un mes después de que volvamos, continuó Sandra, que se sienta útil una vez más ayudándonos con alguna emergencia inventada. Quizá decirle que Michael necesita una cirugía o algo así. Hacer que firme un poder notarial por su propio bien. Y luego, boom. Estará en una bonita residencia donde profesionales capacitados puedan cuidarla mejor de lo que nosotros jamás podríamos. La forma en que dijo profesionales capacitados rebosaba sarcasmo. No pensaba en mi bienestar, pensaba en quitarme de en medio mientras mantenía acceso a mi dinero. Solo la casa vale 300,000, dijo Sandra. Más lo que tenga en ahorros y inversiones. Michael cree que probablemente hay cerca de $500,000 en total. Nada mal por aguantar la necesidad de una vieja durante unas semanas más. $500,000. Habían calculado mi valor como si ya estuviera muerta. Sentí el pecho oprimido y por un instante temí estar sufriendo un ataque al corazón. El estrés, el shock, la completa traición a mi confianza. Era demasiado. Pero entonces escuché la voz de Sandra otra vez. Y en lugar de dolor, sentí que otra cosa surgía en mi interior. Algo más duro y más frío. Solo tengo que seguir, interpretando el papel de nuera amorosa hasta después del viaje. Sandra dijo, sonríe cuando me muestre fotos de Michael de bebé por 100ª vez. Finge interés por su jardín o sus historias del club de lectura. Actúa agradecida por su generoso regalo. Dios. Si tan solo supiera cuánto detesto tener que fingir gratitud por un dinero que debería haber sido nuestro desde hace años. Un dinero que debía ser suyo. Yo había trabajado durante 40 años, ahorrado hasta el último centavo. Sacrificado vacaciones y lujos para poder dejarle algo a Michael. Pero aparentemente ellos pensaban que tenían derecho a todo ahora.
Mientras yo aún estaba viva, todavía capaz de tomar mis propias decisiones, lo mejor es que probablemente nos lo agradecerá por ponerla en un lugar seguro. Sandra volvió a reír. Está tan desesperada por aprobación que se convencerá a sí misma de que lo hacemos por amor. No tendremos que sentirnos culpables porque en realidad estará agradecida. Esa risa, cruel y calculadora, finalmente, rompió el hechizo que me mantenía escuchando. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y me senté en la cocina mientras el sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas que Harold había instalado cuando compramos esta casa. Hace 35 años, el silencio se sentía distinto ahora. Antes era soledad. Ahora era peligro. Estaba sola en esta casa, sin nadie que me protegiera de personas que me veían como nada más que una cuenta bancaria con una anciana molesta pegada a ella. Pensé en todas las veces que Sandra había elogiado mi comida, pedido mis recetas, traído a sus hijos para visitar a su abuela. ¿Había sido todo una actuación? Cada abrazo, cada yo también la quiero, mamá Ruth, cada sonrisa agradecida. Habían sido manipulación calculada. Mis manos aún temblaban mientras tomaba mi bolso y sacaba mi chequera. Allí, en mi propia letra, estaba el cheque que había escrito apenas 2 días atrás. $8,000 a nombre de Romantic European Getaways Travel Agency. Había estado tan orgullosa de darles ese regalo. Tan feliz de ver la emoción de Sandra. La ironía era amarga. Acababa de pagarles el viaje de celebración, el viaje que harían antes de enterrarme como a un mueble no deseado. Pero mientras me quedaba allí mirando esa chequera, algo cambió dentro de mí. El shock se desvanecía, reemplazado por una claridad que no sentía desde hacía años. Sandra y Michael pensaban que eran muy listos, planeando mi vida sin que yo lo supiera, calculando mi valor, decidiendo mi futuro. No tenían idea de con quién estaban tratando. Podía tener 72 años, pero no era indefensa, no estaba confundida. Y desde luego, no iba a irme en silencio a la institución que habían elegido para mí. Caminé hasta mi dormitorio y abrí la vieja caja de madera donde Harold solía guardar sus documentos importantes. En el fondo, detrás de las perlas de mi abuela, había una tarjeta de presentación de hacía 5 años, pero aún válida. Margaret Hayes, abogada de sucesiones. Ella había manejado el testamento de Harold y me había dicho que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Era momento de hacer esa llamada. Sandra quería jugar con mi dinero y mi vida. Bien, pero estaba a punto de aprender que este juego tenía reglas que no conocía. Y yo era mucho mejor jugadora de lo que jamás podría imaginar. El teléfono se sentía más firme en mi mano esta vez cuando marqué el número de Margaret. Sandra y Michael pensaban que tenían todas las cartas, pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. Margaret Hayes accedió a verme a la mañana siguiente, aunque pude escuchar la preocupación en su voz cuando la llamé. Rod, suenas alterada. ¿Está todo bien? Le dije que necesitaba hablar de algunos asuntos de planificación patrimonial con urgencia, y ella liberó su Allende para las 9 a.m. Casi no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa de Sandra resonando en mi cabeza, la cruel diversión en su voz cuando hablaba de mis momentos de anciana y de lo agradecida que estaría por recibir cuidados profesionales. No dejaba de repasar conversaciones de los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cuántas veces Sandra había intercambiado miradas cómplices con Michael cuando repetía una historia? ¿Cuántas veces habían puesto los ojos en blanco a mis espaldas cuando pedía ayuda con la computadora o quería mostrarles fotos de mi club de jardinería? Yo pensaba que compartía mi vida con ellos. Ellos lo veían como pruebas de mis capacidades en declive. Lo peor era recordar cuánto me había esforzado en ser la suegra perfecta. Cuando Michael trajo a Sandra a casa hace 15 años, yo había estado decidida a no ser una de esas madres entrometidas. Les di espacio, respeté sus decisiones. Ofrecí ayuda sin imponerme. Pensaba que había logrado construir una relación de amor con Sandra, pero acostada en la oscuridad empecé a recordar las cosas de otro modo, como aquella vez que Sandra elogió mis pendientes de diamantes, los que Harold me regaló en nuestro 30º aniversario. Son preciosos, mamá Ruth. Se verían hermosos con mi vestido de novia para la ceremonia de renovación de votos que estamos planeando. Me los quité en ese mismo instante y se los entregué, emocionada de que quisiera llevar algo mío en una ocasión tan importante, pero esa ceremonia nunca ocurrió. Sandra simplemente se quedó con los pendientes, o aquella vez que admiró el juego de porcelana de mi abuela, el que yo había reservado para pasarlo a las futuras generaciones. Michael tiene tanta suerte de venir de una familia con reliquias tan hermosas, dijo. Yo crecí sin nada especial como esto. En menos de una semana, insistí en que se llevara el juego para su comedor.
Tú le darás más uso que yo, le dije. Pero ellos usaban platos de papel para todo y mantuvieron la porcelana encerrada en un gabinete como si fuera un trofeo. El patrón estaba allí si hubiera querido verlo. Sandra admiraba algo. Hacía un comentario melancólico sobre no tener cosas bonitas, y yo inmediatamente se lo ofrecía. Ella protestaba lo suficiente para que yo insistiera, luego lo aceptaba con lágrimas de gratitud. Yo me sentía tan bien con mi generosidad, tan complacida de poder darle cosas hermosas a mi familia. Ahora entendía que había sido manipulación, calculada desde el principio. La oficina de Margaret no había cambiado mucho en 5 años. Las mismas sillas de cuero burdeos, la misma pared de libros de derecho. La misma sensación de competencia tranquila, pero Margaret se veía más mayor, con más ganas, y cuando me vio, su sonrisa profesional se transformó en genuina preocupación. Ruth, pareces no haber dormido. ¿Qué ha pasado? Había preparado lo que iba a decir. Pero sentada allí, en su oficina, las palabras salieron de golpe. Le conté sobre la llamada telefónica, sobre los planes de Sandra, sobre la investigación de residencias y el cálculo de mi valor. Margaret escuchó sin interrumpirme, tomando notas, su expresión volviéndose cada vez más sombría con cada detalle. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y se recostó en su silla. Ruth, debo preguntarte, ¿estás teniendo algún problema cognitivo, de memoria, confusión? ¿Algo que pudiera respaldar sus afirmaciones? La pregunta me dolió, pero entendí por qué debía hacerla. No. A veces olvido dónde dejé mis llaves, pero tengo 72, no 92. Recuerdo todo claramente, incluidas conversaciones de hace 20 años. Mi doctor me hizo un chequeo completo el mes pasado y dijo que gozo de excelente salud para mi edad. Margaret asintió. Bien, querremos documentar eso. Pero dime, Ruth, ¿qué quieres hacer exactamente en esta situación? Confrontarlos directamente podría ser que aceleren su plan. Lo había pensado toda la noche. No quiero confrontarlos. Todavía quiero protegerme primero. Quiero asegurarme de que no puedan tocar mi dinero ni obligarme a ir a una residencia contra mi voluntad. Enfoque inteligente, dijo Margaret, sacando un bloc de notas legal. Empecemos con tu situación patrimonial actual. ¿Quién tiene poder notarial? Nadie. Harold y yo nunca vimos la necesidad. Y después de que él murió, no lo pensé. Bien. ¿Quién es el beneficiario en tus cuentas y pólizas de seguro? Michael es el beneficiario principal de todo. Tengo unos 200,000 en ahorros, otros 150 en inversiones. La casa vale unos 300,000 y hay una póliza de vida de otros 100,000. Margaret anotó las cifras. Entonces son unos 750,000 en total. Suficiente para motivar un mal comportamiento. Levantó la vista hacia mí. Ruth, necesito preguntarte algo difícil. ¿Crees que Michael sabe del plan de Sandra? Había temido esa pregunta toda la noche. Michael era mi único hijo, mi pequeño, el que solía acurrucarse en mi regazo cuando tenía pesadillas. El niño que lloraba cuando accidentalmente pisaba un insecto, que me traía dientes de león como si fueran rosas. Pero ese pequeño había crecido hasta convertirse en un hombre que, al parecer, pensaba que su madre era una carga. Ella dijo que él ya estaba de acuerdo, susurré. Dijo que estaba cansado de mis llamadas y visitas. La expresión de Margaret se suavizó. Lo siento, Ruth. Eso debe ser devastador, lo es. Pero no puedo dejar que eso me impida protegerme. Tienes toda la razón. Margaret sacó varios documentos de su archivador. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, crearemos un poder notarial integral que requiera que 2 médicos independientes certifiquen cualquier deterioro cognitivo antes de que pueda activarse. Segundo, estableceremos un fideicomiso cabal y trasladaremos tus bienes allí con instrucciones muy específicas sobre tus preferencias de cuidado. Tercero, redactaremos una directiva anticipada que establezca explícitamente que no quieres ser internada en una residencia a menos que estés físicamente incapacitada para cuidarte por ti misma. ¿Cuánto tardará eso? Y nos movemos rápido, podemos tenerlo todo listo en una semana. Pero Ruth, hay algo más que deberías considerar. Si Sandra y Michael planean declararte incompetente, podrían intentar impugnar estos documentos. Necesitamos asegurarnos de que tengas evaluaciones médicas y psicológicas recientes en tu expediente para probar tu competencia mental. Sentí una oleada de ira al pensar en el desprecio casual de Sandra hacia mis momentos de anciana. ¿Puedes recomendarme a alguien? La doctora Patricia Williams se especializa en evaluaciones geriátricas. Ha testificado en audiencias de competencia y sus evaluaciones son consideradas el estándar de oro en los tribunales. Llamaré a su oficina para ver si puede atenderte esta semana. Mientras Margaret describía el plan, sentí algo que no había experimentado en meses. Control. Durante demasiado tiempo había dejado que mis días se deslizasen.
permitiendo que Sandra y Michael decidieran sobre las cenas familiares, los planes de vacaciones, incluso qué regalos comprar para los nietos. Me había convencido de que estaba siendo complaciente, pero en realidad había estado entregando mi poder pedazo a pedazo. Hay una cosa más, dijo Margaret mientras recogía los documentos. Mencionaste que se van en ese viaje a Europa, que tú pagaste. ¿Cuándo salen? El próximo viernes estarán fuera 2 semanas. Margaret sonrió, y por primera vez esa mañana no fue una sonrisa compasiva, fue estratégica, perfecto. Eso nos da tiempo para implementar todo mientras están fuera. Para cuando regresen. Estarás protegida legalmente de todas las formas posibles. Al salir de la oficina de Margaret me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. El sol de la mañana parecía más brillante y por primera vez desde la muerte de Harold. Me sentí de nuevo yo misma. No la viuda solitaria agradecida por cualquier atención. No la abuela conveniente cuya existencia era proveer apoyo financiero, sino Ruth Henderson, una mujer que trabajó 40 años, crió a un hijo, sobrevivió a la muerte de su esposo. Y no estaba dispuesta a ser descartada como un mueble viejo. Sandra y Michael pensaban que eran muy listos planeando mi futuro. Sin mi conocimiento, no tenían idea de que su víctima estaba a punto de convertirse en su mayor problema. Querían jugar con mi vida. Bien, pero estaban a punto de descubrir que yo llevaba mucho más tiempo jugando a esos juegos que ellos, y era mucho mejor para ganar. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actuación cuidadosa y preparativos secretos. Tenía que mantener mi rutina normal con Sandra y Michael mientras, en silencio, construía mi fortaleza de protección legal. Era agotador, pero también extrañamente emocionante. Cada sonrisa que le daba a Sandra, cada respuesta agradecida a su falsa amabilidad, era ahora parte de mi propia actuación. El miércoles por la tarde, Sandra llamó para ultimar algunos detalles de último momento sobre su viaje. Mamá Ruth, ¿estás completamente segura de cubrir también el seguro de viaje? Son otros $300, pero Michael piensa que deberíamos tenerlo por si acaso. Por supuesto, querida, dije, modulando mi voz lo más cálida posible. Quiero que los dos tengan un tiempo maravilloso sin preocupaciones. Eres un ángel, suspiró Sandra. No sé qué haríamos sin ti. Oh, y estaba pensando, mientras estemos fuera, tal vez no deberías estar sola en esa casa tan grande. ¿Quieres que le pida a mi hermana Karen que te eche un ojo? Incluso podría quedarse algunas noches, si te sientes sola. Mi sangre celó. Karen sería la espía de Sandra, informándole sobre mis actividades, mis visitas, mi correspondencia. Es muy considerado, pero estaré bien. Tengo mi club de lectura, mi club de jardinería. Tengo de sobra para mantenerme ocupada. Bueno, si cambias de opinión, llama a Karen directamente. Le daré tu número antes de que nos vayamos. Después de colgar, me senté en mi cocina, sintiendo que vivía en una película de espías. Sandra ya estaba posicionando gente para vigilarme, probablemente esperando reunir pruebas de confusión o de una capacidad en declive. Pero dos podían jugar ese mismo juego. El jueves por la mañana tuve mi cita con la doctora Patricia Williams. Su consultorio estaba en un edificio médico en el centro, y su sala de espera estaba llena de pacientes mayores y sus hijos adultos. Observé las interacciones con atención. Algunos hijos parecían realmente cariñosos, haciendo preguntas y tomando notas. Otros parecían impacientes, revisando sus teléfonos mientras sus padres respondían a las preguntas de la doctora. La doctora Williams era una mujer menuda, precisa, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Pasó 2 horas conmigo, realizando pruebas de memoria, evaluaciones cognitivas y una revisión exhaustiva de mi historial médico. Me pidió que recordara listas de palabras, resolviera problemas matemáticos, dibujara formas y respondiera preguntas sobre acontecimientos actuales. Señora Henderson, dijo al terminar, su función cognitiva es excelente para cualquier edad y más aún a los 72. Su memoria es aguda. Su razonamiento es claro y su juicio parece sólido. Voy a preparar un informe completo que documente su competencia mental. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Si alguien quisiera que me declararan incompetente, ¿qué necesitarían probar? Su expresión se volvió seria. Necesitarían pruebas médicas de un deterioro cognitivo significativo, instancias documentadas de mal juicio que la pusieran en riesgo y testimonio de personas que interactúan regularmente con usted. Basándome en lo que he visto hoy, cualquiera que intentara hacer esa afirmación necesitaría pruebas fabricadas. Esa tarde volví a la oficina de Margaret para firmar los documentos que había preparado. El poder notarial requería que 2 médicos independientes certificaran cualquier deterioro cognitivo. El fideicomiso protegía mis bienes de cualquiera que intentara alegar que yo era incompetente cuando lo creé. La directiva anticipada detallaba mis preferencias de cuidado con un lenguaje claro y sin ambigüedades.
Ruth, dijo Margaret mientras yo firmaba la última página. Hay otra cosa que deberíamos hablar. ¿Qué pasa si intentan manipularte emocionalmente? Alegar que estás lastimando a Michael o que estás siendo cruel con tus nietos. También había estado pensando en eso. Michael tenía 2 hijos, Emma, de 16, y Jack, de 14. Eran buenos chicos, pero casi no los veía ya. Sandra siempre tenía excusas de por qué no podían visitarme, de que estaban demasiado ocupados con la escuela y las actividades. Mis nietos apenas me conocen ya. Dije con tristeza. Sandra se ha encargado de eso. Me ha estado aislando de ellos durante años. Ese es otro patrón que vemos en estas situaciones, asintió Margaret. El manipulador aísla a la víctima de otros miembros de la familia para convertirse en la relación principal. Así hace a la víctima más dependiente y obtiene más control. El viernes por la mañana. Llegó más rápido de lo que esperaba. Sandra y Michael se iban al aeropuerto al mediodía, y Sandra había insistido en venir a tomar café antes de marcharse. Quiero despedirme como es debido, había dicho, tal vez podrías darme esa receta de tus galletas con chispas de chocolate. Me encantaría probar hacerlas en el hotel. Llegó a las 10. Radiante y hermosa en su nuevo atuendo de viaje, claramente había gastado dinero preparándose para este viaje. Su cabello estaba recién iluminado, sus uñas hechas profesionalmente. Y llevaba un bolso nuevo que probablemente costaba más que lo que la mayoría de la gente gastaba en comida en un mes. Mamá Ruth, te ves maravillosa, dijo, abrazándome con fuerza. ¿Estás emocionada por nosotros? No puedo creer que por fin hagamos este viaje. Estoy encantada por ustedes dos, respondí, sirviéndole café en mi segunda mejor porcelana. Ya había aprendido la lección de no usar las piezas buenas. Cerca de Sandra te traje algo, dijo, sacando una pequeña caja envuelta de su bolso. Lo vi en la joyería y pensé en ti. Dentro había un sencillo colgante, del tipo que encontrarías en una tienda por departamentos por $30. Yo acababa de gastar 8,000 en sus vacaciones, y ella me traía una baratija que costaba menos de lo que gastaba en comestibles cada semana. Es precioso. Querida, gracias, pensé que podrías usarlo y pensar en nosotros mientras estemos fuera, dijo, y luego se inclinó hacia mí en tono conspirador. Michael está tan emocionado. Ha estado trabajando tanto últimamente. Y este viaje es exactamente lo que necesita. Tú sabes lo estresado que se pone. Yo sabía que Michael siempre había sido propenso a la ansiedad, incluso de niño, pero también sabía que la mayor parte de su estrés reciente provenía de la presión que Sandra ejercía sobre él para mantener un estilo de vida que no podían costear solo con sus ingresos. ¿Qué lugar te emociona más visitar?, pregunté, interpretando mi papel todos. París, Roma, Barcelona. Haremos un tour de vinos en la Toscana. Y Michael nos reservó una clase de cocina en Lyon. Y el hotel en París tiene un spa que se ve absolutamente divino. Escuché su parloteo sobre las actividades planeadas. Calculando mentalmente el costo, $8,000 era solo el comienzo. Probablemente gastarían otros 5,000 en comidas, compras y actividades. Dinero que no tenían, lo que significaba que regresarían endeudados, lo que significaba que necesitarían más mi ayuda. ¿Qué era exactamente por lo que querían meterme en un asilo? Para acceder a mis ahorros, sin tener que pedir permiso ni fingir gratitud, debería irme, dijo Sandra finalmente, revisando su reloj. Michael se pone nervioso si no estamos en el aeropuerto temprano. Pero mamá Ruth, quiero que sepas cuánto significa esto para nosotros. Eres la persona más generosa que conozco. Me abrazó de nuevo y percibí el aroma de su costoso perfume. Vi su maquillaje impecable, sentí la suavidad de su suéter de cachemira. Todo en ella era pulido, hermoso y completamente falso. Que tengan un tiempo maravilloso, dije. No se preocupen por nada aquí. Solo disfruten, lo haremos. Y cuando volvamos, tal vez podamos planear algo especial para tu cumpleaños el próximo mes. Estaba pensando en ese encantador restaurante del centro, el que tiene banda de Yes, mi cumpleaños. Sandra lo había olvidado los últimos 3 años. Solo recordándolo cuando Michael se lo mencionaba días después. Ahora, de repente, planeaba celebraciones porque pensaba que podía ser mi último cumpleaños fuera de un asilo. Después de que se fue, me quedé de pie en la ventana de mi cocina observando cómo se alejaba en el auto que yo les había ayudado a comprar. La casa se sentía distinta ahora. No solitaria, sino en paz. Durante las próximas 2 semanas. No tendría que fingir. No tendría que sonreír cuando Sandra lanzara comentarios sutiles sobre mi edad o mis olvidos. No tendría que escuchar los suspiros cada vez más impacientes de Michael cuando le pedía ayuda con la tecnología. Estaba libre de ser yo misma, y lo más importante, estaba libre para protegerme. Margaret me había dado una lista de tareas que debía completar mientras ellos estuvieran fuera. Primero, debía ir a mi banco y eliminar el nombre de Sandra de mi lista de contactos de emergencia.
Segundo, debía cambiar las cerraduras de mi casa, algo que Margaret insistió por razones de seguridad. Tercero, debía reunirme con mi asesor financiero para transferir mis inversiones al nuevo fideicomiso. Pero antes de hacer todo eso, quería visitar mi caja de seguridad. Había documentos allí que no revisaba desde hacía años, cosas que Harold había insistido en guardar bajo llave. Tenía la sensación de que iba a necesitar cada pieza de munición que pudiera encontrar. Mientras recogía mi bolso y mis llaves del coche, me vi en el espejo del pasillo. Me veía diferente, más alerta, más decidida. La mujer que me devolvía la mirada no era una viuda indefensa esperando ser descartada. Era alguien que había trabajado 40 años, ahorrado y planificado para el futuro. Sandra y Michael pensaban que sabían cómo sería ese futuro. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Lo primero que hice, después de que Sandra y Michael se marcharan al aeropuerto, fue conducir a mi banco. Había sido clienta de First National durante 30 años, y el gerente, Robert Chen, había manejado mi cuenta desde que Harold murió. Me conocía lo suficiente como para mostrarse genuinamente preocupado cuando le pedí hablar en privado. Señora Henderson, ¿está todo bien? La noto alterada. Había preparado esa conversación, sabiendo que debía ser cuidadosa con lo que revelaba Robert. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Quiero eliminar a mi nuera como contacto de emergencia y beneficiaria. Sus cejas se alzaron levemente. Por supuesto, podemos hacerlo. Puedo preguntar por qué. La última vez que hablamos, mencionó lo útil que era Sandra con sus asuntos financieros. Ese era el problema. Yo había sido demasiado confiada, demasiado ansiosa por mostrar lo maravillosa que era mi relación con Sandra. Me había pintado a mí misma como una suegra agradecida, bendecida con una familia cariñosa. Ahora necesitaba deshacer esa narrativa sin revelar demasiado. He decidido que quiero simplificar las cosas, dije con cuidado. Mantener mis asuntos financieros más privados. Robert asintió. Aunque pude ver que percibía que había más detrás de la historia. Pasamos una hora actualizando mis cuentas, eliminando el acceso de Sandra a mis contactos de emergencia y configurando nuevos protocolos de seguridad. También pedí que cualquier consulta sobre mis cuentas fuera dirigida a mí personalmente, sin proporcionar información a ningún miembro de la familia. Señora Henderson, dijo Robert cuando terminamos. Espero que no le importe que pregunte, pero estos cambios parecen bastante repentinos. Si tiene alguna preocupación sobre abuso financiero o manipulación, tenemos recursos para ayudar. La amabilidad en su voz casi me hizo derrumbarme. Durante meses me había sentido tan sola, tan insegura de mis propias percepciones, que un profesional validara que mis preocupaciones eran legítimas fue más reconfortante de lo que esperaba. Gracias, Robert. Solo estoy siendo precavida. Mi siguiente parada fue el cerrajero. Nunca había cambiado las cerraduras en todos los años que había vivido en esa casa, pero Margaret había insistido en que era necesario. Si tienen llaves y acceso ilimitado a tu hogar, me explicó, pueden fabricar pruebas de confusión o deterioro, moviendo cosas del lugar, escondiendo documentos importantes, incluso trayendo testigos para verte en un estado de angustia fabricado. El cerrajero, un hombre amable llamado Dave, llegó esa tarde. Mientras trabajaba, charlaba sobre seguridad en el hogar, mencionando que había visto un aumento en casos de abuso a personas mayores donde los familiares usaban su acceso para manipular situaciones. Lo triste, dijo Dave, instalando el nuevo cerrojo, es que la mayoría de estos ancianos nunca lo ven venir. Confían completamente en su familia hasta el final. Mientras Dave trabajaba en las cerraduras, recorrí mi casa con nuevos ojos. En el dormitorio de invitados, donde se quedaban Sandra y Michael cuando me visitaban, encontré cosas que había olvidado. Una carpeta escondida bajo el colchón con impresiones de páginas web de residencias, notas con la letra de Sandra enumerando mis bienes y sus valores estimados. Incluso una tarjeta de presentación de un abogado especializado en procedimientos de tutela de emergencia. Mis manos temblaban mientras leía las notas de Sandra. Llevaba planeando esto meses, quizás más. Había calculado no solo mi valor financiero, sino también los costos mensuales de los asilos, el calendario para vender mi casa, incluso las implicaciones fiscales de heredar mis bienes. Una nota me heló la sangre. Cita médica DR, preguntar. Por problemas de memoria, conseguir documentación oficial de deterioro. Sandra había planeado acompañarme a mi próxima cita médica, armada con historias inventadas sobre mi confusión y mis olvidos. Esperaba lograr que un médico documentara problemas cognitivos que no existían. Reuní todos los papeles y los metí en una bolsa para llevárselos a Margaret. Esto era evidencia de premeditación, prueba de que el plan de Sandra no era una idea espontánea, sino un esquema cuidadosamente orquestado. El martes por la mañana me reuní con mi asesora financiera, Janet Morrison.
Al igual que Robert en el banco. Janet había trabajado con Harold y conmigo durante años. Era una mujer práctica de unos 50 años, que había construido su carrera sirviendo a jubilados y viudas Ruth. Margaret Hayes llamó ayer para hablar sobre la creación de tu nuevo fideicomiso. Mencionó que estás haciendo cambios significativos en tu planificación patrimonial. Así es. Quiero transferir todas mis inversiones al fideicomiso y cambiar mis designaciones de beneficiarios. Janet abrió mis archivos en su computadora. Actualmente tienes a Michael como beneficiario principal de todo. Tu IRA, tus cuentas de inversión. Incluso tu seguro de vida. ¿Estás segura de que quieres cambiar todo eso? Estoy segura, puedo preguntar qué motivó esta decisión. La última vez que nos vimos, hablabas de formas de ayudar a Michael y Sandra con sus metas financieras. Había temido esa pregunta, pero había preparado una respuesta. Me he dado cuenta de que necesito pensar más cuidadosamente en mi legado. Quiero asegurarme de que mi dinero vaya a causas que me importan. No solo automáticamente a la familia. Janet asintió lentamente. Eso en realidad es muy sensato. Muchas personas asumen que sus hijos usarán el dinero heredado de manera responsable. Pero no siempre es así, pasamos 2 horas reestructurando todo. Mantuve a Michael como beneficiario, pero reduje su herencia al 25% de mi patrimonio. El resto iría a las organizaciones benéficas que había apoyado durante años. El refugio local de animales, el programa de alfabetización en la biblioteca, el fondo para adultos mayores de bajos recursos que ayudaba a pagar medicinas y cuidados en el hogar Ruth. Dijo Janet cuando terminamos, tengo que decirte que este es uno de los planes patrimoniales más reflexivos que he visto. Estás proveyendo para tu familia y al mismo tiempo apoyando causas que claramente te importan. Si tan solo supiera la verdadera razón de mi repentina filantropía. Pero lo cierto era que, sentada en su oficina tomando decisiones sobre mi legado, me sentía orgullosa de lo que estaba haciendo. Sandra y Michael todavía heredarían una suma considerable, pero no lo recibirían todo. Y lo más importante, no lo recibirían automáticamente. El fideicomiso que había establecido exigía que demostraran necesidad genuina y responsabilidad antes de recibir fondos. El miércoles trajo una visita inesperada. Karen, la hermana de Sandra. Tocó el timbre a la hora del almuerzo. Ya lo había anticipado. Sandra había mencionado darle mi número, pero verla en mi porche aún aceleró los latidos de mi corazón. Ruth, espero que no te moleste que pase por aquí. Sandra me pidió que te revisara mientras están fuera. Karen era más joven que Sandra, tal vez 35. Con el mismo cabello rubio y una sonrisa ensayada. Llevaba un molde para hornear y una expresión de preocupación exagerada. Es un lindo detalle, pero estoy bien. Sandra estaba preocupada de que te sintieras sola dando vueltas en esta casa tan grande. ¿Te importa si entro un minuto? No podía negarme sin parecer descortés. Así que la conduje a la cocina. Karen dejó el molde sobre la mesa y miró alrededor con curiosidad evidente, deteniéndose en las fotos familiares, el botiquín visible a través de la puerta del baño. La pila de correos sobre el mostrador. Sandra dice que últimamente has tenido algunos problemas de memoria, comentó con naturalidad. Olvidos, confusión con las citas. Eso debe ser aterrador. No sé qué te habrá dicho Sandra. Pero mi memoria está bien. Karen sonrió con simpatía. Por supuesto que sí. A veces los familiares se preocupan más de lo necesario, pero ya sabes, es bueno que tengas gente pendiente de ti. Vivir sola a tu edad puede ser arriesgado. Cada palabra que salía de su boca sonaba como si hubiera sido escrita en un guión por Sandra. Karen estaba allí para evaluar mi estado mental, buscando pruebas de confusión o deterioro que Sandra pudiera usar después. ¿Quieres un café? Ofrecí. Interpretando el papel de la anfitriona cordial y encantada, sabes, justo, le decía a Sandra que afortunado es Michael de tener una madre tan atenta. No todo el mundo sería tan generoso con ese viaje a Europa. $8,000. Es un detalle increíble, estaba pescando, tratando de que hablara sobre dinero. Tal vez esperando que revelara confusión sobre mis finanzas o que hiciera comentarios que pudieran usarse como prueba de mal juicio. La familia es importante. Respondí simplemente. Karen se quedó 1 hora haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria, mi salud, mis planes para el futuro. Halagó mi casa repetidamente, mencionando lo mucho que debía costar mantener una propiedad tan grande. Incluso se ofreció a ayudarme a organizar mi botiquín, diciendo que había notado que parecía desordenado después de que se fue. Llamé inmediatamente a Margaret, estaba haciendo labores de vigilancia, dijo Margaret sin dudar. Todo lo que describiste, las preguntas sobre tu memoria, los comentarios sobre lo riesgoso de vivir sola, la oferta de organizar tus medicinas. Son tácticas clásicas de recopilación de información. Estaba armando un perfil para respaldar un cuestionamiento de tu competencia. ¿Qué debo hacer si vuelve?
Sé cortés, pero no des información voluntariamente. No la dejes entrar a tu casa sin supervisión. Y definitivamente no le permitas manejar tus medicinas ni tus documentos importantes. Y Ruth, documenta todo. Anota lo que dijo cuando te visitó. Lo que más le interesó. Esa noche me senté en la sala con un cuaderno, escribiendo cada detalle de la visita de Karen. Mientras escribía, me di cuenta de lo orquestada que había sido. El molde con comida era una excusa para entrar. Los comentarios sobre mi memoria eran intentos de pescar información. Las observaciones sobre mi casa. Demasiado grande, estaban preparando argumentos para justificar por qué necesitaba vivir en un lugar asistido. Sandra y Michael pensaban que eran muy listos, usando a Karen como su espía mientras disfrutaban de sus vacaciones europeas a costa mía. Probablemente creían que yo estaba aquí, sola y vulnerable, ignorando su vigilancia, sin prepararme para su eventual ataque. Pero yo no era el blanco indefenso que imaginaban. Cada movimiento que hacían estaba siendo documentado. Cada manipulación estaba siendo registrada. Cada pieza de evidencia estaba siendo cuidadosamente preservada por Margaret. Para la batalla legal que se avecinaba, ellos pensaban que cazaban a una anciana confundida. En realidad, habían caído en una trampa tendida por alguien que había tenido 72 años para aprender cómo funcionaba el mundo de verdad. Sandra y Michael regresaron de Europa un domingo por la tarde. 2 semanas después de haberse marchado, yo había pasado esos 14 días transformando mi vida de maneras que ellos no podían imaginar. Pero cuando Sandra llamó el lunes por la mañana, me aseguré de sonar exactamente como la suegra solitaria y agradecida que esperaban. Encontrar mamá Ruth, ya volvimos. Lo pasamos increíble. París fue absolutamente mágico. Y el tour de vinos en la Toscana fue como de película. Tomamos tantas fotos para mostrarte. Me alegra mucho que hayan tenido un viaje tan maravilloso, querida. He estado deseando escucharlo todo. Te trajimos unos regalos. Un pañuelo precioso de París y un poco de aceite de oliva de un pueblito en Italia. ¿Podemos pasar esta tarde? Estamos muriéndonos por contarte todo. Llegaron a las 3, ambos bronceados, relajados y claramente encantados consigo mismos. Sandra prácticamente irradiaba, vestida con ropa nueva que evidentemente habían comprado durante el viaje. Michael parecía más feliz de lo que lo había visto en años, cargando bolsas llenas de recuerdos y hablando animadamente sobre los restaurantes que habían visitado mamá. Este viaje era exactamente lo que necesitábamos, dijo Michael, abrazándome. Nos sentimos como nosotros mismos otra vez. Gracias por hacerlo posible. Por un momento, al ver la genuina felicidad de mi hijo, casi flaqueé. Se veía tanto como el niño que yo había criado, emocionado, agradecido y lleno de vida. Pero entonces recordé la voz de Sandra en aquella llamada, la risa cruel cuando hablaba de meterme en un asilo. Y mi resolución se endureció. Solo, me alegra que lo hayan disfrutado, dije, aceptando los regalos que habían traído. El pañuelo era precioso, probablemente caro. Y el aceite de oliva venía en una botella pintada a mano. Por un instante, me pregunté si lo había malinterpretado. Todo. Si tal vez Sandra realmente se preocupaba por mí. Entonces empezó a hablar, sabes, mamá Ruth, Michael y yo pensamos mucho durante este viaje sobre la familia, sobre el futuro. Sobre lo que es mejor para todos. Sandra se acomodó en mi sofá con la seguridad de alguien a punto de dar una buena noticia. Nos damos cuenta de que debes sentirte sola en esta casa tan grande. Aquí viene, pensé. Sabemos lo difícil que debe ser mantener todo, el jardín, las reparaciones. Todas esas cositas que una casa necesita. Así que hemos estado investigando algunas opciones que podrían ser perfectas para ti. Michael intervino con ese tono cuidadoso que la gente usa cuando intenta convencer a alguien de hacer algo que no quiere hacer, mamá. Hay comunidades de adultos mayores muy bonitas por aquí. Lugares donde tendrías tu propio espacio, pero también acceso a actividades, oportunidades sociales, incluso atención médica si la necesitas. Vimos algunas páginas web mientras estábamos en el hotel, añadió Sandra. Las fotos eran preciosas, como cruceros en tierra, actividades organizadas, comidas en grupo. Incluso transporte para compras y citas. Me senté en silencio, dejándolos construir su caso, observando la actuación que había estado esperando durante 2 semanas. Estaban tan seguros. Tan convencidos de que su viaje europeo les había dado la autoridad moral para reorganizar mi vida. Lo mejor es que ya no tendrías que preocuparte por nada, continuó Sandra. No más luchar con el mantenimiento de la casa, ni preguntarte si estás segura viviendo sola. Habría personal profesional disponible las 24 horas, en realidad es lo responsable. Añadió Michael. Papá querría saber que te están cuidando bien. Involucrar a Harold era un golpe bajo, pero mantuve mi expresión neutral. Esos lugares suenan caros. Sandra y Michael intercambiaron una mirada rápida.
La primera grieta en su actuación, bueno, sí, cuesta dinero, admitió Sandra. Pero mamá, tienes esta casa enorme aquí sin usarse. Y realmente ya no necesitas tanto espacio. La plusvalía cubriría fácilmente años de cuidados en una residencia muy buena. Además, añadió Michael, siempre dijiste que querías asegurarte de que tu dinero se usara sabiamente. Esto sería una inversión en tu propio bienestar, sentí. Pensativa, como si estuviera considerando su propuesta. Está claro que han pensado mucho en esto. Así es, dijo Sandra, con alivio evidente en su voz. Te queremos muchísimo y solo queremos lo mejor para ti. Incluso hicimos algunas averiguaciones preliminares. Nada vinculante, por supuesto. Solo para hacernos una idea de la disponibilidad y los costos. ¿Qué considerado? ¿Y para cuándo? Estaban pensando que esto ocurriera. Bueno, dijo Michael, moviéndose incómodo en su asiento. Cuanto antes, mejor. Estos lugares suelen tener listas de espera. Y a tu edad es mejor hacer la transición mientras todavía estás sana y puedes adaptarte fácilmente. A mi edad. Como si tener 72 años fuera ser un fósil. Como si ya tuviera un pie en la tumba. Ya veo. Y ya investigaron lugares específicos. Sandra sacó su teléfono con una emoción apenas contenida. En realidad, sí. Hay uno llamado Sunny Meadows que parece perfecto. Está solo 20 minutos de nuestra casa, así que podríamos visitarte todo el tiempo. Tienen un hermoso jardín, una biblioteca. Incluso un salón de belleza. Me mostró fotos en su teléfono. Imágenes genéricas de archivo con ancianos sonrientes en un entorno institucional estéril. El tipo de lugar al que la gente iba a esperar a morir. Sube muy bonito, dije con calma. ¿Qué averiguaron sobre los costos? Unos 4,000 al mes por un apartamento básico. Dijo Michael, más si necesitas servicios adicionales. Pero la casa debería cubrir fácilmente varios años. 4,000 al mes. 48,000 al año. En 5 años, habrían consumido casi $250,000 de mi dinero. Y yo estaría atrapada en una institución que nunca elegí. Eso sí parece razonable, dije, y vi cómo sus rostros se iluminaban de triunfo. ¿Entonces lo considerarás? Preguntó Sandra ansiosa. Oh. He hecho más que considerarlo. He tomado mi decisión, el cambio en la sala fue inmediato. Ambos se inclinaron hacia adelante. Anticipando mi rendición, he decidido que cualquiera que planee encerrar a su madre en un asilo mientras ella paga sus vacaciones en Europa es alguien que no merece heredar ni un solo dólar mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Sandra se abrió. Michael parpadeaba rápidamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, ¿de qué estás hablando? Preguntó Michael con voz débil. Metí la mano en el cajón de la mesa auxiliar y saqué una carpeta que contenía las impresiones de los documentos que había encontrado en su cuarto de invitados, junto con una transcripción de la conversación telefónica que había escuchado. Había pedido a la oficina de Margaret que preparara todo ordenado, profesional, como pruebas en un caso judicial. De esto estoy hablando, dije, deslizando la carpeta sobre la mesa de centro. La investigación de tu esposa sobre residencias, sus cálculos sobre mi patrimonio, su cronograma para declararme incompetente. Hablo de la conversación telefónica en la que se reía sobre meterme en un asilo después de que yo pagara su viaje. El rostro de Sandra se puso blanco, luego rojo. Y otra vez blanco. Estabas espiando mis conversaciones privadas. Olvidaste colgar el teléfono, respondí con calma. Y no era privada cuando hablabas de mi vida y de mi dinero. Michael tomó la carpeta y comenzó a leer, su cara palideciendo más con cada página. Sandra. ¿Qué es esto? Estas notas sobre los bienes de mamá, sobre procesos de tutela. ¿De verdad escribiste todo esto? Solo estaba investigando opciones. Dijo Sandra desesperada, asegurándome de que estuviéramos preparados en caso de que mamá necesitara ayuda. No es lo que parece. Ah, no. Pregunté. Porque parece que estabas planeando robar mis ahorros de toda la vida y arrinconarme en una institución mientras fingías que era por mi propio bien. No, no, jamás. Tartamudeaba Sandra ahora, su compostura cuidadosamente fabricada completamente destrozada. Dijiste, y cito, después de que ella pague mi viaje. La meteré en un asilo. Te reíste de lo ingenua que soy. Me llamaste la vieja y hablaste de lo cansada que estabas de fingir interés en mis historias. Michael parecía a punto de vomitar. Mamá, si Sandra dijo esas cosas, yo no lo sabía. En realidad, si lo sabías, lo interrumpí, sacando otra hoja de papel. Según estas notas. Tú ya estabas de acuerdo con el plan del asilo. Estabas cansado de que te llamara todos los días y pensabas que era hora de que yo tuviera supervisión profesional. La traición en el rostro de Michael al darse cuenta de que yo conocía su implicación fue casi dolorosa de ver. Casi, mamá. Yo nunca dije esas palabras exactas. Quizás, no esas exactas, pero estuviste de acuerdo con el plan.
Participaste en él. Estuviste dispuesto a dejar que tu esposa me manipulara para que firmara la renuncia a mi independencia y así ustedes pudieran vivir cómodamente con mi dinero. De pronto Sandra recuperó la voz y su tono cambió de defensivo a agresivo. ¿Sabes qué? Bien, tal vez sí dije esas cosas. Pero es cierto, Ruth. Estás envejeciendo. Si olvidas cosas, si necesitas más ayuda que antes. Estábamos intentando planificar lo inevitable. ¿Lo inevitable? Repetí. Te refieres al inevitable momento en que podrías robar mi dinero legalmente. No es robar si es dinero de la familia. Soltó Sandra con un chasquido, mostrando por fin sus verdaderos colores. Michael es tu único hijo. Ese dinero debería ser nuestro, de todas formas. Solo estamos intentando asegurarnos de que se administre responsablemente. ¿Responsablemente? ¿Cómo has manejado tus propias finanzas? Pidiendo préstamos constantemente, viviendo por encima de tus posibilidades, dependiendo de mí para sacarte de apuros cada vez que tomas malas decisiones. Michael miraba a Sandra como si nunca la hubiera visto antes. Sandra, ¿cómo puedes decir que es dinero de la familia? Es el dinero de mamá. Ella trabajó por él. Ella lo ahorró. Ella decide qué hacer con él. Oh, por favor. Sandra, rió con amargura. No actúes como si no hubieras pensado lo mismo. ¿Cuántas veces te has quejado de tener que visitarla, de tener que escucharla repetir las mismas historias? ¿De tener que ayudarla con cosas que debería poder manejar sola? Eso, es diferente de planear institucionalizarla contra su voluntad. Lo es, porque parecías bastante interesado cuando mencioné lo mucho más fácil que sería nuestra vida si ella estuviera en un lugar seguro, con cuidados profesionales. Observé cómo esta pelea se desarrollaba. Con una mezcla de satisfacción y tristeza. Mi hijo y mi nuera se estaban destrozando entre sí, revelando la fea verdad bajo su matrimonio, y yo era la causa de ello. Pero también era la víctima. Basta, dije finalmente. Ambos se volvieron hacia mí, recordando que todavía estaba en la sala. Creo que ya han dicho suficiente, mamá. Empezó Michael, pero levanté la mano. Quiero que ambos se vayan ahora. Y quiero que entiendan algo muy claramente. Ustedes nunca recibirán otro centavo mío. Nunca tendrán acceso a mis cuentas, a mi casa, ni a mis decisiones sobre mi propia vida. Si intentan declararme incompetente, descubrirán que ya he tomado medidas para protegerme legalmente. Y si intentan impugnar mi testamento, verán que la mayor parte de mi dinero irá a obras de caridad de todos modos. El rostro de Sandra se contorsionó de rabia. No puedes hacernos esto. Tenemos hijos de los que ocuparnos, una hipoteca que pagar. No puedes simplemente cortarnos. Mírame, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la puerta principal. Sus problemas financieros no son mi responsabilidad. Sus malas decisiones no son mi culpa y su codicia no es mi problema por resolver. Mamá, por favor, dijo Michael, con la voz quebrada. ¿No podemos hablar de esto? No podemos arreglarlo. Por un momento, al escuchar el dolor en la voz de mi hijo, casi vacilé. Pero entonces recordé la cruel risa de Sandra, la manera casual en que había hablado de desecharme. Los años de manipulación y abuso emocional disfrazados de amor. El momento de hablar era antes de que decidieran tratarme como una cuenta bancaria con una anciana molesta pegada, dije. Ahora creo que ha llegado la hora de que aprendan cómo se ve la vida cuando tienen que hacerse cargo de ustedes mismos. Se marcharon sin decir otra palabra. Sandra salió pisando fuerte hacia él. Coché mientras Michael me miraba una última vez con una expresión de pérdida y arrepentimiento que tal vez fuera genuina. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Demasiado tarde, mientras los veía alejarse. Sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa y absoluta. La confrontación que tanto había temido había terminado, y yo había sobrevivido. Más que sobrevivir, había ganado. Habían pasado 6 meses desde aquella confrontación en mi sala, y mi vida se había transformado de maneras que nunca habría podido imaginar. La casa se sentía diferente ahora. No vacía, sino en paz. El silencio que antes se sentía opresivo ahora se sentía como libertad. Podía despertarme cuando quisiera, comer lo que me apeteciera, ver mis programas de televisión sin que nadie suspirara con impaciencia o revisara su teléfono. Las protecciones legales que Margaret había establecido resultaron ser exactamente lo que necesitaba. 2 semanas después de que Sandra y Michael se marcharan aquel día, intentaron impugnar mi competencia a través de un abogado que habían contratado. Pero la evaluación exhaustiva de la doctora Williams, combinada con la evidencia documentada de su manipulación, hizo que su caso fuera imposible de sostener. Su propio abogado les aconsejó abandonar el asunto por completo para evitar posibles cargos de intento de abuso a un adulto mayor. Había escuchado, a través de conocidos en común, que habían tenido problemas financieros sin mi apoyo. Michael se había visto obligado a tomar un segundo empleo.
y Sandra había vuelto a trabajar a tiempo completo por primera vez en años. Resultó que sus vacaciones europeas las habían cargado a tarjetas de crédito que no podían pagar. Sin mi red de seguridad, se vieron obligados a enfrentar la realidad de sus hábitos de gasto. Parte de mí sentía lástima por ellos, especialmente por Michael. Pero una parte más grande reconocía que aprender a sostenerse por sí mismos era lo mejor que podía pasarles. Durante demasiado tiempo, yo había permitido su irresponsabilidad al estar siempre ahí para resolver sus problemas. El timbre interrumpió mis pensamientos. A través de la ventana vi a una joven que no reconocía de pie en mi porche con un adolescente a su lado. Al abrir la puerta, la chica sonrió ampliamente. Abuela Ruth, era Emma. Mi nieta de 16 años. Aunque se veía mayor que la última vez que la vi, 8 meses atrás, estaba más alta, su rostro más maduro. Pero sus ojos aún conservaban la calidez que recordaba de cuando era niña. Emma. La abracé con fuerza, aspirando el aroma de su champú, sintiendo cuánto había crecido. ¿Qué haces aquí? Esta es la mamá de mi amiga. La señora Peterson, dijo Emma, señalando a la mujer a su lado. Ella me trajo porque yo realmente quería verte. La señora Peterson sonrió con amabilidad. Emma no ha dejado de hablar de ti. Me pidió que la trajera a visitarte. Espero que no sea molestia. Por supuesto que no es molestia. Pasen, por favor. Mientras nos acomodábamos en la sala, Emma miraba alrededor con curiosidad evidente. La casa se ve diferente. Abuela, más brillante de alguna manera, tenía razón. Había redecorado en los meses desde la confrontación, eligiendo colores que me hacían feliz en lugar de los tonos neutros que siempre prefería Sandra. Colgué nuevos cuadros, reorganicé los muebles según mis necesidades. Y convertí la vieja oficina de Harold en un cuarto de manualidades donde podía retomar los pasatiempos que había abandonado hacía años. He hecho algunos cambios, dije. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo va la escuela? Bien, muy bien, de hecho. Entré al equipo de fútbol universitario y estoy tomando historia del arte avanzada, que me encanta. Emma hizo una pausa. Luego bajó la mirada hacia sus manos de abuela. Necesito decirte algo. Sé lo que pasó con mamá y papá. Mi corazón se hundió. Emma, no necesitas preocuparte por problemas de adultos. No, quiero hablar de ello, me interrumpió, levantando la mirada con la expresión decidida de Harold. Mamá nos dijo a Jake y a mí que los cortaste porque estaba siendo egoísta y vengativa. Pero papá me dijo lo que realmente pasó. Sobre el plan de mamá para meterte en un asilo. Sobre las cosas que dijo de ti, la señora Peterson se removió incómoda. Emma, tal vez esto no sea. Está bien, le dije, y luego volví a mirar a Emma. ¿Qué te contó tu padre? Me habló de la llamada telefónica que escuchaste, de la investigación que hizo mamá, de cómo planeaban usar tu dinero y luego enterrarte. Lloró cuando me lo dijo. Abuela, nunca había visto a mi papá llorar. Sue me apretó la garganta. A pesar de todo, saber que Michael sentía un remordimiento genuino me dio algo de consuelo. Me dijo que se dejó llevar porque mamá lo convenció de que era por tu bien, pero que después se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Ha estado intentando encontrar la forma de disculparse contigo, pero cree que nunca lo perdonarás. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Pregunté con cuidado. Emma guardó silencio un momento, escogiendo con cautela sus palabras. Creo que lo que mamá planeó fue horrible. Y creo que papá debería haberse enfrentado a ella en lugar de seguirle la corriente. Pero también creo que quizá ambos cometieron errores. ¿Qué clase de errores piensas que cometí? Yo creo que lo hiciste demasiado fácil para que se aprovecharan de ti. Mamá siempre ha sido un poco manipuladora. Incluso conmigo y con Jack. Tiene maneras de hacerte sentir culpable si no haces lo que quiere, pero tú seguías dándole lo que pedía, así que ella seguía presionando por más. La sabiduría en las palabras de mi nieta de 16 años era desconcertante. Había identificado la dinámica exacta que había permitido la conducta de Sandra durante tantos años. Eres muy perspicaz, le dije. Eso lo saqué de ti. Sonríe Emma. Mamá siempre decía que me parecía demasiado a mi abuela para mi propio bien. Creo que lo decía como un insulto, pero yo lo tomé como un cumplido. La señora Peterson intervino suavemente. Emma lo ha estado pasando mal en casa desde que pasó todo esto. Sus padres, bueno, están luchando, peleando mucho, culpándose el uno al otro. Me pidió que te preguntara si podría pasar algo de tiempo contigo, si estás dispuesta. Me encantaría, respondí de inmediato. Pero Emma, ¿qué pasa con tus padres? ¿No se opondrán? Papá dijo que podía tomar mis propias decisiones sobre si quería verte. Mamá. Bueno, mamá dijo muchas cosas que no voy a repetir, pero tengo 16, abuela. Soy lo suficientemente mayor para elegir a quien quiero en mi vida. Pasamos la tarde conversando. De verdad conversando, como no lo habíamos hecho en años. Me habló de la escuela, sus amigas, sus planes para la universidad.
Yo le conté sobre las clases de arte que había empezado a tomar, el club de lectura al que me había unido, el trabajo voluntario que había comenzado en el refugio de animales. Te veo diferente, abuela, observó Emma. Más fuerte, supongo, más como tú misma, me siento más como yo misma, admití. Durante mucho tiempo estuve tan enfocada en ser la madre y la abuela perfectas que olvidé ser Ruth. A mí me gusta Ruth, dijo Emma con firmeza. Me gusta mucho. Cuando la señora Peterson se preparaba para llevarla de regreso, mi nieta me abrazó con fuerza. ¿Puedo venir otra vez el próximo fin de semana? Quizá hasta quedarme a dormir algunas veces. Me encantaría, pero Emma, quiero que entiendas algo. Siempre amaré a tu padre y espero que algún día podamos reconstruir nuestra relación. Pero nunca volveré a lo que fue antes. Nunca volveré a permitir que alguien me trate como una cuenta bancaria o una carga. Yo no querría que lo hicieras, dijo Emma. Tú mereces algo mejor que eso. Después de que se marcharon, me senté en mi jardín mientras el sol se ponía, reflexionando sobre el inesperado regalo de la visita de mi nieta. Sandra había intentado aislarme de los niños, controlar mi relación con ellos como había controlado todo lo demás, pero Emma era lo bastante mayor para ver a través de la manipulación, lo bastante fuerte para tomar sus propias decisiones sobre quién quería en su vida. El teléfono sonó y vi el nombre de Margaret en la pantalla de identificación. De llamadas, Ruth, tengo noticias que podrían interesarte, dijo. Escuché a través de canales profesionales que Sandra y Michael se están divorciando. No me sorprendió del todo. El estrés de sus problemas financieros, combinado con la ruptura de la confianza entre ellos, probablemente había hecho que su matrimonio fuera insostenible. ¿Cómo te sientes con eso?, preguntó Margaret, triste por ellos, respondí con sinceridad, especialmente por los niños. Pero no culpable. Sus problemas son consecuencia de sus propias decisiones. Esa es una perspectiva muy saludable. Y Ruth, hay algo más. El abogado de Michael se puso en contacto conmigo. Quiere saber si estarías dispuesta a reunirte con Michael en privado. Aparentemente quiere disculparse y ver si existe alguna posibilidad de reconstruir tu relación. Lo pensé. Hace 6 meses había dicho que, sí de inmediato, desesperada por cualquier oportunidad de reconciliarme con mi hijo. Pero en esos meses había aprendido mucho sobre mí misma. Sobre la diferencia entre amar y permitir, entre perdonar y dejar que me pisoteen. Dile a su abogado que estoy dispuesta a reunirme con Michael, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero, Sandra no puede estar involucrada de ninguna manera. Segundo, cualquier relación que reconstruyamos se basará en el respeto mutuo, no en la dependencia financiera. Y tercero, él debe entender que la confianza, una vez rota, toma tiempo para reconstruirse. Transmitiré ese mensaje, dijo Margaret. Ruth, tengo que decirte, te has convertido en una de mis clientas favoritas. La forma en que has manejado esta situación, la fortaleza que has mostrado es inspiradora. Después de colgar, recorrí mi casa encendiendo las lámparas mientras caía la oscuridad. Cada habitación reflejaba ahora mis elecciones, mis preferencias, mi personalidad. El cuarto de invitados, que alguna vez había albergado pruebas de la traición de Sandra, se había convertido en un espacio acogedor donde Emma podía quedarse siempre que quisiera. La oficina de Harold se había transformado en mi sala de manualidades, llena de materiales de arte y proyectos a medio terminar que me traían alegría. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás. Sola, desesperada por aprobación, dispuesta a sacrificar mi propio bienestar para mantener relaciones que en el fondo eran unilaterales. Esa mujer había tenido tanto miedo de estar sola que se había permitido ser usada y manipulada. Pero estar sola, descubrí, no era lo mismo que estar en soledad. Ahora tenía amigas de verdad de mi clase de arte y de mi club de lectura, que valoraban mi compañía por quién era yo, no por lo que podía darles. Tenía actividades que me llenaban, pasatiempos que me desafiaban, trabajo voluntario que me daba propósito, y, lo más importante, me había recuperado a mí misma, la Ruth que había trabajado 40 años y construido una vida con Harold. La Ruth que había criado a un hijo y sobrevivido a la viudez. La Ruth que era lo bastante fuerte para defenderse cuando más importaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma. Gracias por hoy. Abuela, te quiero. No puedo esperar a verte el próximo fin de semana. Sonreí, respondiendo, yo también te quiero, cariño. Te haré tus galletas favoritas. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me vi en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello canoso y arrugas, pero sus ojos brillaban con confianza y paz. Parecía alguien que conocía su propio valor, alguien que nunca más permitiría que otros definieran su valía. Sandra se había equivocado en muchas cosas, pero en una había tenido razón. Yo había cambiado. Estaba más fuerte, era más yo misma que en años. Y, finalmente, estaba completamente libre.
El colgante de plástico que Sandra me había dado antes de su viaje cejía en mi joyero. Un recordatorio de lo poco que me valoraba. Pero junto a él ahora descansaba un hermoso relicario de plata que Emma me había comprado con el dinero que ganaba cuidando niños, grabado con las palabras, la mejor abuela del mundo. Algunas personas, aprendí, valían la inversión del amor. Otras valían la inversión de los límites. La sabiduría estaba en saber la diferencia al apagar las luces y acomodarme en la cama. Sentí algo que no había experimentado en años. Una satisfacción completa. El mañana traería nuevas posibilidades, nuevas aventuras, nuevas oportunidades para vivir la vida en mis propios términos, a los 72. Finalmente estaba apenas comenzando.